¿Alguna vez te has sentido insuficiente o derrotado, como si tus debilidades fueran una carga imposible de superar? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que existan esas áreas frágiles en tu vida? ¿Y si te dijera que tus debilidades tienen un propósito oculto diseñado por Dios que puede cambiar tu destino? Sí, así como lo oyes. Lo que hoy consideras tu mayor limitación podría ser el instrumento divino para moldear en ti una grandeza que todavía no puedes imaginar. Dios tiene un plan perfecto para ti, y en este video descubrirás la verdad que transformará tu perspectiva para siempre. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo te juzga por tus caídas? ¿Qué pensarías si te revelara que esas debilidades, en lugar de apartarte de la gracia de Dios, son un puente hacia su propósito más grande? Hay un poder que actúa en lo que más tememos mostrar al mundo, y solo quienes logran verlo se convierten en los verdaderos vencedores. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos ejemplos bíblicos que revelan cómo hombres y mujeres de Dios, a pesar de sus limitaciones, fueron instrumentos para cumplir planes divinos asombrosos. Reflexionaremos juntos sobre el verdadero significado de nuestras luchas internas y cómo puedes aprender a verlas con los ojos del Espíritu Santo. Al final, comprenderás que tus debilidades no son un castigo, sino una oportunidad para recibir fortaleza de lo alto. Hoy es el día en que dejarás de sentirte avergonzado por tus errores. Este mensaje puede ser la respuesta que tanto has pedido a Dios. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios la frase: "En mi debilidad, el Señor es mi fortaleza". Hazlo como un acto de fe, declarando que estás dispuesto a descubrir lo que Dios tiene para ti. Además, dale me gusta a este video. De esta manera, no solo ayudarás a que el mensaje llegue a más personas que lo necesitan, sino que también será una señal de tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Gracias por tu apoyo. Sé que Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida a través de este contenido. También quiero recordarte algo importante. Suscribirte al canal no es solo una acción más. Para muchos, estos videos son el único lugar donde pueden escuchar mensajes de esperanza, ya que no tienen una iglesia cerca. Al suscribirte, estás permitiendo que la palabra de Dios se multiplique. Comenta ahora "paz en Cristo Jesús" y acompáñame en esta jornada de fe. No te pierdas los mensajes finales del video. Quizá en uno de ellos se encuentre la clave para desbloquear una bendición que Dios tiene reservada para ti. Ahora, con el corazón dispuesto, comencemos este estudio. Moisés y su inseguridad en el llamado de Dios. Cuando pensamos en Moisés, lo recordamos como el líder que guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, ¿sabías que Moisés se consideraba incapaz de llevar a cabo ese llamado? En Éxodo 4:10, Moisés le dice a Dios: "Señor, yo nunca he sido buen orador, ni antes ni ahora. Me cuesta mucho trabajo hablar". Moisés sentía que su falta de elocuencia lo descalificaba para cumplir con el propósito divino. Imagina estar en el lugar de Moisés, frente a una misión imposible, con tus debilidades expuestas ante el Dios Todopoderoso. No te sentirías igual, pero lo que Moisés no comprendía en ese momento era que Dios no buscaba perfección, sino disposición. La respuesta de Dios es clara y poderosa. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo al hablar y te enseñaré lo que debes decir. Éxodo 4:11-12. Aquí hay una lección crucial. Tus debilidades no limitan a Dios. Al contrario, Él las usa para demostrar su gloria. Moisés tuvo que confiar en que la capacidad no provenía de él mismo, sino del poder de Dios que lo respaldaba. Fue esa confianza
la que lo convirtió en el líder capaz de enfrentar al faraón y abrir el Mar Rojo. ¿Te has sentido alguna vez paralizado por el miedo a no estar a la altura de las expectativas? Dios te está recordando hoy que, al igual que Moisés, no necesitas ser perfecto. Lo que necesitas es confiar en que Él estará contigo en cada paso, enseñándote y fortaleciendo tus áreas débiles. Piensa en las situaciones actuales de tu vida en las que sientes que no eres suficiente. Ahora visualiza cómo sería si el poder de Dios se manifestara a través de esas áreas. En este momento, Él quiere decirte lo mismo que le dijo a Moisés. No temas, yo estoy contigo. Reflexionemos. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de ver tus debilidades como obstáculos y las abrazaras como oportunidades para que Dios se glorifique en ti? La transformación empieza cuando confías en que el Señor completará la obra que comenzó en ti. Ahora que entendemos el ejemplo de Moisés, avancemos al siguiente tópico. Aquí descubrirás cómo otro hombre de Dios enfrentó una debilidad profunda y fue victorioso gracias a la intervención divina. Gedeón, el hombre que dudó de sí mismo, otro ejemplo poderoso de cómo Dios usa nuestras debilidades, es la historia de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, encontramos a un hombre que se consideraba insignificante y sin capacidad alguna para ser líder. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón estaba escondido, sacudiendo el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Su temor y sentido de inferioridad eran evidentes. Sin embargo, el ángel lo saludó con una afirmación sorprendente. El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Jueces 6:12. ¿Hombre valiente? Desde la perspectiva de Gedeón, esa afirmación no tenía sentido. Él mismo le respondió al ángel con dudas. ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Gedeón veía su posición social, su miedo y sus limitaciones como barreras inquebrantables. Pero para Dios, esas barreras eran solo el escenario perfecto para mostrar su poder. Lo que Gedeón no entendía en ese momento es que Dios no escoge a los fuertes o poderosos según los estándares humanos. Él escoge a los que están dispuestos a depender de Él. Así, Dios le dio una promesa: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:16. Esa fue la clave del éxito de Gedeón. No era su fuerza, sino la presencia de Dios en su vida la que lo capacitaría. Con el tiempo, Gedeón lideró a un ejército reducido de 300 hombres contra un ejército inmensamente superior. En una batalla donde cualquier estratega humano habría dicho que la victoria era imposible, Dios se glorificó demostrando que, cuando Él está con nosotros, las probabilidades dejan de importar. La aparente debilidad de Gedeón se convirtió en una manifestación de la fortaleza divina. Ahora quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué excusas has puesto ante Dios, diciéndole que no puedes cumplir con el propósito que Él tiene para ti? Tal vez te has convencido de que tus circunstancias te descalifican, pero la historia de Gedeón nos enseña que Dios no ve lo que el mundo ve. Él conoce tu potencial en su plan divino. A veces, nuestras inseguridades no son más que un reflejo distorsionado de la verdad. Hoy Dios quiere que veas lo mismo que Él vio en Gedeón: un hombre o una mujer capaz de cumplir su voluntad, no por méritos propios, sino porque el Señor está contigo. Recuerda, en tus mayores momentos de duda es cuando más necesitas aferrarte a la promesa de que Dios no te dejará ni te desamparará. Al igual que Gedeón, tú también puedes vencer a tus enemigos, no por tu fuerza, sino por el poder de Dios en acción.
En el siguiente bloque exploraremos cómo otro personaje bíblico encontró propósito a través de una debilidad que el mundo habría considerado insuperable. El apóstol Pablo y la espina en su carne él. Apóstol Pablo es uno de los mayores referentes de fe y perseverancia en la Biblia. Sin embargo, incluso él tuvo que enfrentarse a una debilidad que lo acompañó toda su vida. En su segunda carta a los Corintios, Pablo habla de una espina en su carne, algo que describe como un mensajero de Satanás que lo atormentaba. No se nos dice exactamente qué era esa espina, pero sí sabemos que Pablo la percibía como un obstáculo importante en su ministerio. Pablo rogó al Señor 3 veces para que le quitara esa espina, 2 Corintios 12:8, pero Dios no lo hizo. En lugar de eliminar el problema, el Señor le respondió con una verdad profunda. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Estas palabras cambiaron la perspectiva de Pablo por completo. Él comprendió que su debilidad no era un impedimento para servir a Dios, sino una oportunidad para que el poder divino se manifestara en su vida. Desde entonces, Pablo declaró con convicción: por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. En lugar de quejarse o sentirse derrotado, Pablo decidió abrazar sus limitaciones, entendiendo que en su fragilidad Dios se glorificaba aún más. Esta enseñanza es profundamente relevante para nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras debilidades nos descalifican para hacer la obra de Dios? Tal vez piensas que tus luchas internas, tus fallas o incluso tus enfermedades te impiden cumplir con tu propósito. Pero lo que el Señor nos dice es que, precisamente en esas áreas donde somos más débiles, Él quiere demostrar su poder. Reflexiona por un momento. ¿Qué áreas de tu vida consideras una espina en la carne? Puede ser una dificultad emocional, física o espiritual. Ahora imagina qué sucedería si, en lugar de luchar contra esa debilidad, permitieras que la gracia de Dios actuara a través de ella. El poder de Cristo se manifiesta de manera más evidente cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas. Pablo pudo llevar el Evangelio a innumerables personas, enfrentar persecuciones y soportar sufrimientos inimaginables, no porque fuera fuerte, sino porque el poder de Dios lo fortalecía en cada paso. De la misma manera, Dios te está llamando a confiar en que su gracia es suficiente para ti, incluso en medio de tus desafíos más grandes. Acompáñame en el siguiente bloque, donde veremos cómo un personaje del Antiguo Testamento enfrentó la burla y el desprecio, encontrando en Dios la fuente de su verdadera identidad y propósito. Ana, la mujer que oró con lágrimas, y fue escuchada la historia de Ana, madre del profeta Samuel, es una de las narraciones más conmovedoras en las Escrituras. Ana vivía una gran angustia porque no podía tener hijos, algo que en su cultura era visto como una deshonra. Además, era constantemente humillada por Penina, la otra esposa de su esposo Elcaná, quien sí tenía hijos. Cada insulto y desprecio que Ana recibía era un recordatorio de lo que ella consideraba su mayor debilidad. En 1 Samuel 1:10 vemos a Ana derramando su alma ante el Señor. Con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. En 1900, ese momento de dolor profundo, Ana hizo un voto a Dios, prometiendo que si Él le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor por el resto de su vida. Dios respondió a la oración de Ana, pero lo hizo de una manera que tuvo un impacto más grande del que ella pudo imaginar. No solo le concedió un hijo, sino que ese hijo, Samuel, se convirtió en uno de los profetas más influyentes de Israel.
Ana, a través de su debilidad, fue parte de un plan divino que transformó la historia del pueblo de Dios. La lección de Ana es poderosa. Nuestras oraciones más sinceras y llenas de lágrimas no caen en oídos sordos. A menudo, en nuestros momentos de mayor debilidad, cuando sentimos que no podemos más, es cuando el Señor interviene con su poder y nos muestra que su plan es mayor que nuestras expectativas. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que Dios no escucha tus oraciones? Tal vez llevas años pidiendo una respuesta, pero lo único que encuentras es silencio. Hoy Dios te recuerda que el tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Así como Ana tuvo que esperar y confiar en medio de la humillación y el dolor, tú también estás siendo moldeado en el proceso. Dios no solo quiere darte lo que estás pidiendo, Él quiere darte algo que tenga un propósito eterno. Tal vez ese sueño que has entregado a Él sea la semilla de algo mucho más grande, algo que impactará no solo tu vida, sino también la de otras personas. Ana nos enseña que en nuestras debilidades más profundas, cuando nuestras fuerzas se han agotado, es cuando la intervención divina se manifiesta de manera poderosa. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios está obrando en tu vida, incluso en medio de tus lágrimas? No dejes que el desánimo te robe la fe. Tu momento de respuesta puede estar más cerca de lo que piensas. En el siguiente bloque hablaremos sobre un hombre que enfrentó desprecio por parte de su familia, pero fue elevado a una posición de honor por la mano de Dios. José, rechazado por sus hermanos, pero exaltado por Dios. La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las más inspiradoras en la Biblia sobre cómo Dios puede transformar nuestras debilidades y sufrimientos en una plataforma para su propósito. Desde joven, José tuvo sueños proféticos que indicaban que sería un líder importante. Sin embargo, sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo y lo alejaron de su familia. Génesis 37. José pasó años en Egipto enfrentando dificultades. Fue vendido a Potifar, acusado falsamente por la esposa de su amo y encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, parecía que todo estaba en su contra. A simple vista, José era un joven rechazado, traicionado y olvidado. Pero lo que él no sabía en ese momento era que Dios estaba con él en cada una de esas pruebas. En Génesis 39:21 se nos dice: el Señor estaba con José y le mostró su misericordia, dándole gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. A pesar de las circunstancias adversas, José mantuvo su fe y obediencia a Dios, confiando en que Él tenía un propósito más grande. Con el tiempo, José fue exaltado de una manera inesperada. Interpretó los sueños del faraón, quien lo nombró gobernador de Egipto, la segunda autoridad más poderosa del reino. Cuando llegó una gran hambruna, sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, acudieron a Egipto en busca de alimento, sin saber que el hombre ante quien se inclinaban era su propio hermano. José pudo haberles guardado rencor, pero en lugar de ello les dijo estas palabras llenas de sabiduría y perdón: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar la vida de muchos. Génesis 50:20. La historia de José nos enseña que los planes de Dios trascienden nuestro entendimiento. Lo que parecía ser una serie de desgracias era, en realidad, una preparación divina para un propósito mucho mayor. José tuvo que pasar por el rechazo, la esclavitud y el encarcelamiento antes de llegar a la posición de influencia que Dios había planeado para él. Hoy quiero preguntarte, ¿te has sentido traicionado o abandonado por personas que amabas? ¿Has enfrentado situaciones en las que te parecía que Dios te había olvidado? La historia de José nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos. Incluso en medio de las pruebas más difíciles,
Él está obrando para llevarnos al lugar que ha preparado para nosotros. No permitas que el dolor del pasado te haga dudar de los planes de Dios. Tal vez, como José, estás en un periodo de preparación. Confía en que llegará el momento en el que todo lo que has vivido cobrará sentido y verás cómo el Señor transforma lo que parecía un desastre en una bendición que impactará no solo tu vida, sino también la de muchos otros. En el próximo bloque, exploraremos cómo un profeta experimentó un momento de profunda desesperación, pero fue restaurado por la voz de Dios. Elías y el momento de desesperación en el desierto. El profeta Elías fue un hombre valiente que enfrentó a reyes, falsos profetas y toda una nación que se había apartado del camino de Dios. En el Monte Carmelo desafió a los profetas de Baalí. A través de una demostración poderosa del fuego divino, dejó claro que el Señor era el único Dios verdadero. Primero Reyes 18, 36, 39. Sin embargo, poco después de esa gran victoria, Elías cayó en una profunda desesperación. La reina Jezabel, furiosa por lo ocurrido, amenazó con matarlo. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto, sintiéndose completamente solo y derrotado. En 1 Reyes 19:4, Elías, agotado y lleno de angustia, clamó a Dios: «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Este poderoso profeta, que había presenciado milagros increíbles, llegó al punto más bajo de su vida, creyendo que no tenía fuerzas para continuar. Sin embargo, Dios no abandonó a Elías en su momento de debilidad. En lugar de reprenderlo, le envió un ángel que le proporcionó comida y agua y le dio tiempo para descansar. Después de fortalecerlo físicamente, el Señor lo llamó a subir al monte Horeb, donde ocurrió algo extraordinario. Dios no se manifestó a través de un gran viento, un terremoto o un fuego, sino en un suave murmullo. Primera Reyes 19, 11, 12. Fue en ese momento de intimidad que Elías escuchó la voz del Señor, quien lo animó a continuar su misión. Dios le recordó a Elías que no estaba solo. Había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Con esta nueva perspectiva, Elías fue renovado y regresó a su misión, sabiendo que el Señor estaba con él en cada paso del camino. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más, que las cargas de la vida son demasiado pesadas y que estás completamente solo? Quizá hoy estés en tu propio desierto, clamando a Dios en busca de respuestas. La historia de Elías nos enseña que aunque lleguemos al límite de nuestras fuerzas, Dios está allí, listo para restaurarnos. Él no solo quiere fortalecerte físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Quiere que sepas que no estás solo, que Él está obrando en silencio, incluso cuando no lo percibes. La voz de Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular. A veces habla en lo más profundo de nuestro ser, en esos momentos de calma y silencio. Hoy te invito a hacer una pausa y buscar ese suave murmullo de Dios en tu vida. Permítele renovar tus fuerzas y recordarte que aún tienes un propósito que cumplir. En el próximo bloque hablaremos de un hombre que, a pesar de sus dudas y temores, fue llamado a una misión que cambiaría la historia del pueblo de Dios. Jeremías y el llamado que lo llenó de temor. Jeremías, conocido como el profeta llorón, es un ejemplo claro de cómo Dios llama a personas que se sienten inadecuadas para llevar a cabo grandes misiones. Cuando Dios lo llamó, Jeremías era aún joven y temía no estar preparado para el rol que el Señor le estaba asignando. En Jeremías 1:6, el profeta respondió con temor: «Ah, Señor, yo no sé hablar porque soy muy joven». Jeremías veía su juventud y su falta de experiencia como un obstáculo insalvable. ¿Cómo podría alguien tan inexperto confrontar a reyes y a un pueblo que se había apartado de Dios? Sin embargo,
El Señor no permitió que esas excusas definieran el destino de Jeremías. En Jeremías 1:7-8, Dios le dijo: «No digas, soy muy joven. A donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Dios le aseguró a Jeremías que no estaría solo. Incluso antes de que el profeta naciera, el Señor ya lo había escogido y apartado para una misión específica. Jeremías 1:5. Esta declaración nos muestra una verdad poderosa. Dios no se basa en nuestras capacidades humanas al llamarnos. Él ya ha depositado en nosotros lo necesario para cumplir su propósito. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó rechazo, persecución y profundo dolor. Predicar un mensaje de juicio y arrepentimiento no lo hizo popular entre su pueblo. Sin embargo, a pesar de sus luchas internas y su deseo de renunciar en algunos momentos, Jeremías perseveró. En Jeremías 20:9, el profeta expresó cómo el mensaje de Dios era como un fuego ardiente en sus huesos, algo que no podía contener aunque quisiera. La historia de Jeremías nos enseña que nuestras inseguridades y temores no pueden detener el plan de Dios. Él es quien nos equipa, nos fortalece y nos sostiene en cada desafío. Tal vez hoy sientes que no tienes lo que se necesita para cumplir con el propósito que Dios te ha revelado. Quizá te consideras demasiado joven, inexperto o limitado. Pero recuerda, si el Señor te ha llamado, también te capacitará. Reflexiona sobre esta verdad. Dios conoce cada una de tus debilidades, pero eso no lo descalifica de usarte para grandes cosas. Al igual que Jeremías, Él te dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo. Si confías en su promesa, Él te dará el valor y la sabiduría para cumplir su voluntad. En el siguiente bloque, veremos cómo un personaje que dudó incluso de su identidad espiritual fue transformado por un encuentro directo con el Señor. Gedeón y su transformación por el encuentro con Dios. Regresamos a la historia de Gedeón, pero esta vez profundizaremos en cómo su identidad fue transformada tras un encuentro directo con Dios. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón estaba lleno de dudas e inseguridades. Había vivido toda su vida bajo la opresión de los madianitas, creyendo que no tenía valor ni fuerza para cambiar su destino. Sin embargo, el ángel del Señor lo saludó con una afirmación sorprendente. «El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado». Jueces 6:12. Gedeón no podía entender cómo Dios podía verlo de esa manera. Desde su perspectiva, él era débil e insignificante. Incluso respondió con escepticismo diciendo: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todos sus prodigios?». Jueces 6:13. Esta respuesta refleja una duda común en todos nosotros. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, Dios no se dejó intimidar por las dudas de Gedeón. El ángel reafirmó su llamado con una orden directa: «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de manos de los madianitas. No soy yo quien te envía». Jueces 6:14. Dios le estaba mostrando a Gedeón que no era necesario que tuviera en todas las respuestas o que se sintiera fuerte. Lo único que necesitaba era obedecer y confiar en la presencia del Señor. Después de este encuentro, Gedeón comenzó a experimentar una transformación. Aunque al principio pidió señales para asegurarse de que realmente era Dios quien lo estaba enviando, poco a poco fue desarrollando una fe más firme. Finalmente, con un ejército de solo 300 hombres, lideró una victoria milagrosa contra un ejército mucho mayor, demostrando que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad.
La clave de la transformación de Gedeón fue su disposición a escuchar la voz de Dios, incluso en medio de sus temores. Al igual que Gedeón, muchos de nosotros luchamos con dudas sobre nuestra identidad y capacidad. Nos preguntamos si realmente somos capaces de cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero hoy, el Señor te recuerda que no depende de tus fuerzas, sino de su poder en ti. Piensa en las veces que has dudado de ti mismo. Ahora imagina cómo sería tu vida si empezaras a verte como Dios te ve, fuerte, valiente y capaz de superar cualquier obstáculo con su ayuda. La transformación comienza cuando permites que la voz de Dios defina quién eres, no las circunstancias o las opiniones de los demás. En el próximo y último bloque, concluiremos esta reflexión con un mensaje de esperanza y una llamada a la acción que renovará tu fe. Hoy hemos explorado cómo Dios puede usar nuestras debilidades para cumplir propósitos que van más allá de lo que imaginamos. Desde Moisés hasta Jeremías, pasando por Ana, José y Gedeón, hemos visto que cada uno de ellos enfrentó momentos de profunda incertidumbre, temor y dolor. Sin embargo, en esos mismos momentos, Dios obró de manera poderosa, transformando sus debilidades en testimonios de su gloria. Ahora quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Cuáles son esas áreas que percibes como tus mayores limitaciones? Tal vez llevas tiempo luchando con inseguridades, fallos repetidos o circunstancias que parecen imposibles de cambiar. Pero Dios te dice hoy, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Si permites que el Señor tome el control de esas áreas, Él las convertirá en el motor de tu propósito divino. Es momento de actuar en fe. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase, en mi debilidad, Dios es mi fortaleza. Declara con valentía que crees en el poder transformador de Dios en tu vida. Este acto no es solo simbólico, es un paso de fe que te ayudará a recordar este mensaje cada vez que enfrentes nuevos desafíos. Además, si llegaste hasta este punto del video, quiero felicitarte. Muy pocas personas tienen la dedicación y el compromiso para ver un mensaje completo como este. Eso demuestra que estás buscando seriamente la dirección de Dios para tu vida. Quiero que escribas en los comentarios la frase, soy elegido por Dios para vencer, para identificarte como alguien que ha sido fortalecido por esta palabra. Animo también a compartir este video con tus amigos y familiares. No subestimes el poder de un simple acto de compartir. Hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje y tú puedes ser el canal a través del cual Dios les hable. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo más enseñanzas que fortalezcan tu fe. Déjame decirte algo importante. La fe es como una llama que necesita ser alimentada constantemente. Al ver este tipo de contenido, estás manteniendo viva esa llama en tu corazón. Dios quiere seguir hablando a tu vida a través de cada mensaje. No dejes que las distracciones apaguen lo que el Señor ha comenzado en ti hoy. Para finalizar, te invito a que dediques unos minutos de silencio, dejando que la presencia de Dios toque tu corazón mientras escuchas la música de fondo. Alaba al Señor con tus propias palabras, agradeciéndole por la obra que está haciendo en tu vida. Tómate este momento para rendir tus cargas a Él y recibir su paz. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Paz en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.